Hola, ¿qué tal? Los saluda el contador público Aminaín Terán Villalpando del despacho Tervil Administradores y Asociados. Es un gusto para nosotros de nueva cuenta poder transmitirle esta información que va a ser importante para ustedes y sobre todo pues un mecanismo de, primero que nada, de anticipación y sobre todo la comprobación y justificación de los movimientos que se realizan. El tema que hoy quiero compartirles es la discrepancia fiscal y sus complicaciones. Para eso, la presentación que hoy vamos a compartirles, vamos a hacer un resumen y sobre todo una breve explicación sobre lo que es la discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal y sus consecuencias. ¿Qué podemos decir o qué nos podemos preguntar qué es la discrepancia fiscal? De acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 91, nos señala que las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sean superior a los ingresos declarados por el contribuyente o bien a los que él le hubiere correspondido declarar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la autoridad pues nos va a tener muy bien checaditos en este punto sobre los movimientos que realicemos en el ejercicio. ¿Cómo va a determinar la discrepancia fiscal la autoridad? Pues de la información de los gastos o de las facturas recibidas que nosotros realicemos en el ejercicio, pues le va a sumar a esos gastos las adquisiciones de bienes que se hayan realizado, los depósitos en cuentas de débito y crédito, inversiones financieras, donde el total nos va a dar el total de erogaciones que se realizaron en el ejercicio, llámese 2020 o 2019, de acuerdo a lo que la autoridad nos vaya a señalar. Entonces, al total de erogaciones le va a restar los ingresos declarados en el ejercicio, tanto grabados y exentos, para que la diferencia que nos desarroje la autoridad sea la discrepancia fiscal. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros declaramos más gastos que ingresos, la diferencia pues va a ser discrepancia fiscal. Como ejemplo, que nos han hecho ahí preguntar, cuando tú estás organizando algún evento o bien el fallecimiento de algún familiar, que pues igual son actos que se presentan de imprevisto, pues muchos de los familiares o amistades cercanas dicen, ¿sabes qué? Oye, yo te voy a depositar. Entonces, esos depósitos que entren en la cuenta, pues primero que nada debemos de tenerlos bien identificados y sobre todo poder justificar el origen del depósito que obtengamos. En caso contrario, pues podríamos aplicar, que ese sería otro tema que quisiera compartirles sobre los impuestos de los depósitos en efectivo. Entonces, pero ahorita en la cuestión de discrepancia, en cuanto a la autoridad nos haga algún señalamiento y nos mande la notificación por medio del buzón tributario, pues nosotros vamos a estar obligados a responder esa notificación. Para ello, el seguimiento que aplicará el SAT, la autoridad pues podrá utilizar la información que tenga en su poder, o sea, los XML pues pasan por medio de la autoridad, tanto las recibidas como las emitidas, como son documentos importantes que la misma autoridad pues
tiene en su poder, ¿no? Entonces, de acuerdo a la base de datos que ellos obtengan, pues nos va a llegar una notificación, como lo comentaba, por medio del buzón tributario, donde nos haga mención del monto de las erogaciones detectadas y cómo obtuvo la información y cómo llegó a la determinación de la discrepancia fiscal. Para ello, cuando el SAT nos haga llegar la notificación, tiene 20 días de vigencia para que nosotros, o más bien ustedes como contribuyente, al que le haya llegado la notificación, pues tendrá que responder y sobre todo pues justificar las detecciones señaladas por parte de la autoridad. En caso de que no justifiquemos el origen de la discrepancia señalada por la autoridad, pues ya la autoridad determinará un impuesto y a lo mejor ya con recargos, actualizaciones y junto con ello, pues una multa fiscal por el importe o la discrepancia detectada por la autoridad. La aclaración por el contribuyente, aquí sí, pues al momento de que tú recibes la notificación, la firmas y das de visto a la autoridad de que ya estás enterado sobre esa detección, pues ya el contribuyente o el contador que tengas en ese momento, que es de tu confianza, pues van a juntar, a recopilar toda la información que pueda justificar el origen de la discrepancia. Entonces, aquí, pues, igual por medio del buzón tributario, subiremos y haremos la contestación sobre la aclaración de esta discrepancia que nos hace señalamiento la autoridad. Y ya, pues, en caso de que no recibamos ya alguna contestación adicional y que la autoridad lo dé por bueno, la justificación que se le envió, pues a lo mejor ya vamos a recibir un resultado por parte de la autoridad donde ya acepta la aclaración recibida por el contribuyente. En caso contrario de que no esté bien solventada esa justificación, pues volvemos al último punto donde la autoridad ya pues nos va a determinar el impuesto correspondiente. Ya por eso pues hay que pagarlo, ¿no? O sea, debemos de estar bien ante la autoridad pues para evitar posibles complicaciones que nos pueda señalar la autoridad, como por ejemplo, aquí pues la misma autoridad pues nos puede reportar en el buró de crédito o bien aparecer en la lista negra de ellos como malos contribuyentes o contribuyentes pues que están fuera de la ley, que no van bien en sus declaraciones, en sus informativas. Otra de las cosas pues es la cancelación de los FDI en la facturación o bien cancelación o suspensión de la firma electrónica, congelamiento de las cuentas bancarias. En caso que tú tengas un trámite en proceso de una compensación o alguna devolución, pues igual que va a quedar retenido ese trámite hasta que se pueda llegar al resultado final de la discrepancia fiscal. Y sobre todo, pues si tú eres un cliente o eres un contribuyente más bien que exporta o importa, pues igual pues se te va a suspender en el padrón de importadores. Entonces, estos son un poco de los actos o acciones que la misma autoridad va a, pues, a aplicar pues, en su momento, ¿no? Al contribuyente que no dé seguimiento pues, a la contestación. Entonces, como recomendación, pues la discrepancia será aplicable una sanción de pena por defraudación fiscal. Es recomendable llevar en forma adecuada y clara sus obligaciones fiscales y finanzas personales para evitar cargas fiscales y sanciones penales. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Pues que debemos de llevar nuestras operaciones de nuestro negocio
o el comercio pues, hayan creado, pues llevar una contabilidad transparente, tangible y sobre todo pues hacer sus presentaciones de los impuestos en tiempo y en forma. Pues como podemos ver, hablar de discrepancia fiscal pues es un tema que viene aplicándose desde el año pasado y hay algunos de los contribuyentes que no le han dado la importancia sobre este punto en las operaciones que realizan. Entonces, todo movimiento de entrada de dinero y de gastos, pues debemos de tenerlo bien justificado, pues para evitar posibles riesgos o posibles sanciones detectadas por la autoridad. Entonces, contribuyente, es importante acercarse a su contador de confianza. Si no lo tienes, búscalo. Ellos te brindarán, te ayudarán y sobre todo tú mismo acércate, hazle los comentarios, hazles tus preguntas, todo aquello que pues te pueda servir a ti para estar tranquilo, primero que nada contigo y dos, pues con la autoridad. Entonces, hablar de discrepancia es algo preocupante y es importante que ustedes lo puedan revisar en sus operaciones. Como siempre, los saluda el contador público Aminaín Terán Villalpando del despacho Tervil Administradores y Asociados, y es un gusto poder compartirles esta información. Muchas gracias.